On the 11th of July 2010, Spain and the Netherlands contested football's ultimate prize in Johannesburg, South Africa. In extra time, Andres Iniesta's goal brought joy to a nation which had suffered badly in the economic downturn. Since their victory, the Spanish have retained the European Championship and head to Brazil as the world's #1 ranked team. Llegaré con la máxima ilusión posible, espero estar en buenas condiciones físicas, de momento me estoy sintiendo bien y con la ilusión de participar y de hacer un gran mundial y de que España llegue lo más lejos posible y si puede ser reconquistar, revalidar ese título de mundial, sabiendo la dificultad, pues mucho mejor, claro que sí. Me gustaría despedirme de un mundial pues de una manera buena. Para eso siempre soy suelo pedir poco, ¿no? En los tiempos que corren y en los momentos sobre todo que atraviesa nuestro país, pues pensar un poco, ¿no? Ser solidario y adaptarte un poco a la realidad y pedir salud para todos y que tener ilusiones y sueños en la vida, que yo creo que la felicidad no nos la debe de quitar nadie y soñar, ¿no? Que yo creo que soñar es gratis y uno con esfuerzo, sacrificio, pues acaba consiguiendo los retos que se propone. Venimos a otro continente, a un país fantástico en lo futbolístico, que ha sido, yo creo, los padres del fútbol, y para nosotros es un orgullo. Es impensable hace unos años pues, que España pudiera venir a Brasil a defender el título. The name Spain is derived from a word meaning land of rabbits, and around 350 million people worldwide speak Spanish. It is the world's largest producer of olive oil. In 2013, bakers in Malaga cooked the world's largest pastry, a polvorón, measuring 5 meters long and 2.4 meters wide and weighing 300 kilograms. Every August, people gather in the town of Buñol for La Tomatina, where over 150,000 tomatoes are thrown in a mass tomato fight. The Spanish football team played their first internationals at the 1920 Olympic Games, where they won the silver medal. Notable clubs include FC Barcelona, Real Madrid and Atletico Madrid. And the national team's nickname is La Roja. Spain's most successful FIFA World Cup campaign prior to 2010 came 64 years ago, when they finished 4th in Brazil. When they return this year, it'll be their 14th appearance at the finals. After 1950, there were decades of disappointment. Often tipped as potential champions, Spain consistently failed to make the latter stages of the tournament. And when they played host in 1982, they suffered humiliation at the hands of Northern Ireland. However, in the last decade, the Spanish have become the greatest team on earth. España ha tenido una cultura pesimista casi, de un equipo que no pasábamos de cuartos, que era dificilísimo, y sin embargo pues ahora en este tiempo hemos pasado todo lo contrario, un optimismo a veces exagerado viendo la nómina de selecciones que tenemos por delante y de lo buenas que son. España es una gran selección porque ha encontrado su horma, ha encontrado su estilo, ha sabido dar con la tecla del fútbol para el que está preparados este tipo de jugadores. Un fútbol basado en la posesión, en la técnica, y parte de la culpa o gran parte de la culpa de eso es la formación del fútbol español, el fútbol base. Evidentemente la espina dorsal de esta selección está en el Barcelona y en el estilo que practica, pero estamos hablando también de jugadores que han sabido también asociarse a ese estilo de juego, y además una perfecta comunión entre un estilo de juego que esos jugadores entienden que es el mejor para su fútbol y un estilo de juego que la afición agradece, que el aficionado de todo el mundo agradece. Y yo creo que en ese sentido España se puede considerar, si no la mejor selección de la historia, una de las mejores selecciones de la historia. Vicente Del Bosque took over from Luis Aragonés after the European Championship success in 2008. After 6 years in charge, Del Bosque has become the only coach to have won the UEFA Champions League, the European Championship and the FIFA World Cup. Should Spain successfully defend their title in Brazil, he will become the first coach to win back-to-back FIFA World Cups since Vittorio Pozzo in 1938.
Tenemos que ser buenos deportistas, mirar para adelante sin recrearnos y sin regodearnos mucho de lo que hemos hecho, sino que tenemos que mirar para adelante lo que hace un buen deportista. Nos van a valorar por lo que hagamos, no por lo que hemos hecho. A pesar de ser una grandísima persona, yo creo que conozco pocos entrenadores con tanta calidad humana como él. No quiere decir que no haya otros, que sí que los hay, pero quizás en ese sentido Vicente es diferente por la sensibilidad, por el tacto que tiene en todos los aspectos con sus futbolistas, con la gente y después a nivel de fútbol, que te voy a contar, ¿no? Yo creo que todo lo que hemos ganado, a una de las personas de los que debemos estar agradecidos, es gracias a Vicente, ¿no? Por todo, cómo lo ha manejado todo, ha sabido sacar la mejor versión de cada futbolista, ha sabido manejar un grupo muy difícil en ciertas ocasiones, pero que al fin y al cabo los ha llevado al rumbo perfecto y al rumbo que todos queríamos llegar, que era el objetivo de ser campeones. Ha sido un hombre que ha sabido manejar muy bien el vestuario. Yo creo que su gran desafío ahora es la transición entre un grupo de jugadores que tienen una gran jerarquía, porque lo han conseguido todo con este equipo, con esta selección. Estamos hablando de Casillas, de Xavi Alonso, y cómo va a dar pie o va a dar espacio o un hueco a otros jugadores jóvenes que están pidiendo su turno en esta selección. Del Bosque has remained loyal to the famous tiki-taka style, as well as the players who have helped Spain dominate world football. He prefers to deploy the team in a 4-2-3-1 system. The first choice goalkeeper will surely be Iker Casillas, who could play in his 4th FIFA World Cup. In front of him, Sergio Ramos and Gerard Piqué are the likely pairing as centre-backs. Spain conceded just 3 goals in qualifying. Ha habido una gran alianza entre Piqué y Sergio Ramos. Yo creo que es una de las mejores parejas de centrales del mundo y de cualquier selección, y cualquier equipo le gustaría contar con esta pareja de centrales. Yo creo que la clave del éxito de un equipo también es la estabilidad defensiva, y en ese sentido sí que es cierto, ¿no? que el bloque de atrás debe de estar muy unido al ofensivo, al del centro del campo. Está muy bien coordinado, muy bien concentrado, hace muy bien las coberturas. It is in midfield where Spain have produced an extraordinary abundance of talent. Bueno, hemos seguido manteniendo, digamos, nuestras señas de identidad, basados principalmente en 2 cuestiones claves. Una futbolística, que es el estilo de juego más o menos, que lo marcan los centrocampistas, y los centrocampistas son los Busquets, los Xavi Alonso, los Sergio, los Iniesta, los Xavi Hernández, Fábregas, en fin, todos esos jugadores que marcan un poco el estilo de nuestra selección. Pues hemos ido manteniendo el estilo, y luego fuera del campo pues mantener o potenciar todo lo que son las buenas relaciones entre ellos. El desarrollar, el establecer unas buenas relaciones es importante para que los éxitos puedan llegar. If there is a weakness, it could possibly be the strike force. Both Fernando Torres and David Villa have struggled for form at their clubs. And in qualifying, the team scored just 14 goals in 8 games. Ninguno de los delanteros que tenía a su disposición han sido garantía de gol. Villa y Torres son jugadores que, por ejemplo, dieron mucho a la selección en 2008, en el caso de Villa en el Mundial de 2010, pero que en esta fase de clasificación no han estado tan en forma. Spain's captain Casillas has played over 150 times for his country and has conceded just 10 goals in 15 appearances at the FIFA World Cup finals. Casillas es el líder natural de este equipo. Es un jugador que hace vestuario y que en los momentos más complicados dentro del vestuario de la selección española, me estoy refiriendo a la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona, cuando los clásicos se convirtieron en un campo de batalla. The road to Brazil was not as straightforward as many expected for La Roja. They were drawn with France in a group of just 5 teams, and the matches against the French proved pivotal. In the first encounter in Madrid, Sergio Ramos opened the scoring, before Cesc Fabregas missed the chance to make it 2-0 from the penalty spot.
And deep into injury time, Olivier Giroud scored an equaliser for France. Spain trailed their hosts in the standings when they travelled to Paris 5 months later, after managing just a draw against Finland. But Pedro's goal secured a win and restored Spain's position at the top of the group. It was a lead that they did not relinquish, and eventually they qualified directly. Nosotros hemos jugado, estando al frente de la selección, 3 fases de clasificación. Esta también ha sido difícil, muy difícil, pero hemos salido adelante. Hemos salido adelante con 6 victorias y 2 empates, pero hemos pasado momentos complicados. No fue una clasificación lineal como otras. In 2013, Spain participated in the FIFA Confederations Cup. They qualified from a group featuring Uruguay, Tahiti and Nigeria, with a 100% record, scoring 15 goals in the process. In the semi-final, Spain played an energy-sapping match against the Italians, which they eventually won 7-6 on penalties. But in the final, the world champions were outplayed by the hosts Brazil. Fue un partido donde salió todo al revés, a Brasil le salió todo de cara, pero sí que es verdad que, siendo justos, vimos a una Brasil mejor que España. Nosotros quizá no llegamos en un buen momento físico, tuvimos una semifinal muy dura, pero aún así es una experiencia positiva de cara al Mundial, a saber las condiciones climatológicas, lo que nos vamos a encontrar en un caso de que nos encontremos a Brasil. Realmente ellos supieron superar esa presión de ser el anfitrión. Their experience in Brazil last year will prove invaluable, and Spain are expected to progress from Group B despite a tough draw which sees them face Chile and Australia. Spain played the Netherlands on the 13th of June in Salvador before making the trip to Rio's Maracanã to take on Chile. They conclude their group stage campaign against Australia in Curitiba. Todas las selecciones que están en el Mundial, si están ahí es por algo y hay que tenerle el máximo respeto a todas por igual, se llamen como se llamen. Por eso te digo, uno intenta elegir quizás selecciones menos sonadas, pero cualquier otra con menos nombre te puede complicar la vida y dejarte fuera en la misma fase de grupo. Por lo tanto, el máximo respeto a todas y, como he dicho, para ser campeón hay que ganar a las mejores.